Bien, pues bueno, vamos ahora a revisar el tema de los modelos explicativos desde las neurociencias. Lo que quiero es hacer una especie de integración de lo que hemos revisado anteriormente y qué es lo que sucede pues a nivel cerebral. Pues bueno, me voy a enfocar específicamente en el modelo de sensibilización del incentivo, en los modelos de sensibilización del incentivo, que ahorita van a conocer con más detalle de qué tratan. Pero bueno, primero pensemos en un contexto. Aquí tenemos a dos personas que están consumiendo y si pensamos desde el condicionamiento clásico y operante se dan pues todos los fenómenos, ¿no? Hay estímulos que pueden representar que con la asociación pueden representar estímulos condicionados, la música, el olor, el propio contexto, la pintura, lo que escuchan, etcétera, ¿no? También puede haber respuestas condicionadas dependiendo si se están, digo, perdón, respuestas condicionadas en el sentido operante, dependiendo si alguno de ellos está experimentando un malestar emocional y el mismo efecto de la sustancia. Y aquí mismo en este contexto podemos ver cómo se pueden presentar muchos de los condicionamientos. Ahora, pero, por ejemplo, digamos que esta persona es David, la que revisamos en el pasado. Tuve la experiencia de ser hijo de un padre alcohólico. Después de eso, tuve experiencias de maltrato, de humillación por parte del padre y genera una creencia nuclear de que es indeseable y no es aceptado. Después, conforme va creciendo en sus habilidades sociales muy deterioradas, o mejor dicho, en sus pobres habilidades sociales, se da cuenta que la interacción con amigos lo hacía sentirse parte de un contexto, empieza a consumir la sustancia porque empieza a aliviar su ansiedad al estar consumiendo la sustancia, lo invitan a un cuarto, empieza a consumir y viene todo este contexto de la parte cognitiva de la creencia nuclear, pero además obviamente también hay aspectos genéticos al ser hijo de una persona con dependencia de alcohol. Pero entonces al estar conviviendo constantemente en este contexto se va condicionando el consumo repetido de la sustancia con estos contextos hace que su cerebro se sensibilice. Y aquí es donde vamos a estar hablando de esa parte. Hay un fenómeno a nivel cerebral que sucede con esa respuesta de condicionamiento, con esos condicionamientos. De manera muy general, aquí pues ya como todos bien identifican, aquí tenemos una neurona, una típica neurona, hay muchas formas, pero esta es una de las más comunes. Tenemos el soma, que es el cuerpo de la neurona, sus dendritas, tenemos una proyección que se llama axón, aquí tenemos unas células que envuelven al axón que se llaman vainas de mielina, y luego en las vainas de mielina al centro tenemos los nodos de Ranvier, etcétera. Pero bueno, esto es una neurona que como bien saben todos ustedes, esta se conecta, por ejemplo, un axón se conecta a otra, este axón de esta neurona se conecta a otra neurona por medio de sus dendritas, por ejemplo. No es el único tipo de conexión, pero, por ejemplo, se puede ser. Y entonces se genera algo ay, perdón, que sería la sinapsis, ¿no? La sinapsis es esta pues conexión entre dos neuronas, una neurona que llamamos postsináptica y una neurona que llamamos presináptica. Y lo que sucede es que liberan algunos neurotransmisores, algunas moléculas para comunicarse entre una y otra neurona. Bien, no voy a especificar este punto, simplemente quiero dejar claro de grosso modo cómo es que funciona. Ahora, cuando alguien consume droga, muchas sustancias se liberan con el consumo de la droga, ¿no? Muchas sustancias cerebrales, por decirlo de una manera, con el consumo de la droga. Pero una de las que más he estudiado, y debo dejar claro que no es la única, porque también luego le echamos la culpa a todo a la dopamina, pero no es la única, aunque en este caso me voy a enfocar en ella porque es uno de los principales
los principales estudios sobre los modelos de sensibilización tienen que ver con el tema de la dopamina. Cuando una persona consume una droga o cuando una persona juega videojuegos o hace compras o apuesta, etcétera, se libera esta sustancia que llamamos dopamina. Esta sustancia llamada dopamina, este neurotransmisor, pues está relacionado con la actividad locomotora, con la afectividad, etcétera. Tiene algunas otras funciones periféricas en la modulación de la función cardíaca y renal, pero también pues la transmisión dopaminérgica se relaciona directa o indirectamente con trastornos como el Parkinson. Por ejemplo, el Parkinson implica una disminución de dopamina en la sustancia nigra, de la esquizofrenia y de la dependencia de drogas. Pero bien, ahora tenemos una vía a nivel cerebral que se llama mesolímbica y es la vía que conocemos como la de la recompensa. Cuando alguien consume una sustancia, se activa una área que llamamos área tegmental ventral y proyecta hacia otra que se llama núcleo accumbens, y esta vía es la que conocemos como vía mesolímbica. La respuesta, el efecto recompensante de una conducta tiene que ver con la activación de esta vía, de este circuito mesolímbico. Hay highs naturales, es decir, conductas o efectos recompensantes naturales, como podría ser la comida, como podría ser el correr, las amistades, etc. Pero también hay algunas otras como las apuestas, los videojuegos y el consumo de sustancias. Hasta aquí yo me he referido mayormente al tema del consumo de sustancias, pero consideren que el comportamiento adictivo implica no solamente aquellos que tienen que ver con sustancias, sino también aquellos que son estrictamente solo comportamentales, como el juego patológico, es decir, las apuestas o ludopatía, los videojuegos, la hipersexualidad, etcétera. Pero también suceden situaciones naturales. Por ejemplo, solemos decir que la obesidad es prima hermana de las adicciones debido a que el circuito que se está viendo estimulado también con la droga o con otro tipo de conductas también es el mismo circuito que sucede con la comida. Entonces de ahí que hay una alteración en esta vía también en la obesidad. Ahora, han tratado de estudiar cómo es esto y aquí les pongo un ejemplo. Aquí nos ponen dos gráficas del porcentaje del aumento de la dopamina en el núcleo accumbens considerando la línea base del 100%, ¿no? Entonces, cuando alguien come, obviamente va a haber una variabilidad dependiendo del tipo de alimento, ya sea con alto valor calórico, etcétera, pero en términos generales hay un aumento de la dopamina hasta un 150% y luego va disminuyendo y va disminuyendo. En la relación sexual va igual un aumento alrededor del 200% y luego ya va disminuyendo. Si se fijan, estas dos conductas que son naturales activan el sistema límbico y provocan la liberación de dopamina. Por eso es que hay esa potencialidad de generar comportamiento adictivo a todo aquello que es capaz de liberar dopamina o de influir en la liberación de dopamina a nivel cerebral. Bien, hay muchas formas en cómo interactúan las drogas. Aquí solo voy a poner el ejemplo de la metanfetamina, del cristal. Hay muchos ejemplos, no los vamos a revisar todos porque no es el objetivo de revisar mecanismos moleculares. Para eso ya revisarán algún aspecto de neurobiología. Pero aquí las cositas amarillas, las moléculas amarillas representan a la metanfetamina que bloquean estas proteínas que llamamos de recaptura, transportadores de la misma dopamina, y además se mete a la neurona y desde la neurona, desde estas bolitas que llamamos vesículas, provoca la liberación de la dopamina, de tal manera que se acumula la dopamina aquí en la hendidura sináptica, es decir, en este espacio entre estas dos neuronas. Y este es el punto que quiero explicar con este mecanismo de acción, que el consumo de sustancias provoca un aumento en la liberación de dopamina. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el comportamiento adictivo? Pues bueno, cuando revisamos los efectos de las drogas
a niveles de dopamina. Ya vimos la relación sexual y el consumo de comida. Aquí, por ejemplo, en el consumo de morfina a 10 miligramos sobre kilogramo, viene un aumento de poco arriba, alrededor del 200% en el núcleo accumbens. En el caso de cocaína, arriba del 300%. En el caso de la nicotina, arriba del 200%. Y en el caso de la anfetamina, y consideren que el cristal, la metanfetamina, es un derivado anfetamínico, pues es arriba de los 1000, ¿no? Entonces la capacidad de liberar o de promover la liberación de dopamina de la metanfetamina es brutal, es muy fuerte. Pero bueno, en términos generales, el consumo de drogas va a estar provocando una activación constante de nuestro sistema de recompensa por medio de la liberación de dopamina, ya que las sustancias adictivas provocan la liberación de dopamina. Y entonces, hace mucho tiempo, hace ya varios años, hace más de 20 años, se creía que la dopamina se relacionaba con el placer, ¿sí? Y entonces hubo unos investigadores, particularmente Robinson y Berrich, que ellos, al estudiar el sistema mesolímbico, el que revisamos hace rato, el sistema dopaminérgico, y esto le estoy hablando ya a finales de los 80s, en uno de sus experimentos obtuvieron resultados negativos opuestos a lo que esperaban. Ellos esperaban que su investigación les fuera a dar los resultados de que la dopamina es igual a placer. Pero resulta que no fue ese el resultado. En ese tiempo los investigadores pues aceptaban la idea de que la dopamina se cargaba de mediar el placer. Es decir, de que el impacto hedónico en la comida, en la adicción y en las drogas tenía que ver con el placer. Y resulta que ellos encontraron en ese estudio que hicieron o en esos experimentos de que la reducción de la dopamina en las ratas, porque ellos provocaron una lesión en las ratitas por medio, una lesión neuroquímica, y se esperaba que fueran a reducir las tasas de placer, ¿sí? Porque era la hipótesis de que la dopamina mediaba el placer. Sin embargo, los resultados fueron que la ratita, a pesar de que se había generado esa atrofia en los sistemas dopaminérgicos, las reacciones de las ratas al azúcar, al alimento palatable, es decir, apetecible, eran completamente normales a pesar de la disminución que hubo de dopamina. Lo que sí encontraron era que disminuía la motivación. Entonces, aparentemente no disminuía el placer, sino la motivación. Y aquí es donde propusieron que el sistema mesolímbico dopaminérgico se encargaba de mediar la motivación, o un fenómeno que ellos denominaron wanting. Y el liking, que es lo que ellos denominaban el placer, se disociaba conforme se daba el consumo repetido de las sustancias. Y este experimento dio pie a una serie de estudios sobre la motivación y el sistema mesolímbico. Para el tiempo de 1990, que fue más o menos para el tiempo en que se empezó a dar este tipo de estudios, la hipótesis de que la dopamina no mediaba el placer pues estuvo aislada, ¿no? Era algo que ellos habían visto en su laboratorio, pero que nadie estaba tomando todavía mucho en cuenta. Y 10 años después se acumulan los estudios incluso en humanos sobre cómo la dopamina se encarga de mediar la motivación y no el placer. Y entonces hay algunos estudios en los que, por ejemplo, se reportó que al suprimir la neurotransmisión de dopamina no se reducen las tasas de placer al consumo de cocaína y de metanfetamina. También vieron en personas con Parkinson, si recuerdan les había dicho que en el Parkinson hay una disminución de dopamina, pues ellos tampoco perdían el placer por la comida. Lo que sí se daban cuenta es que había una disminución de la motivación. Estudios ya posteriores con neuroimagen reportaron que estos cambios en la transmisión dopaminérgica se correlacionaban más con las tasas de recompensa de la motivación a la droga y la comida que al placer. De tal forma que esto establece los modelos de sensibilización del incentivo, y su tesis central es que la exposición repetida a distintas drogas de abuso puede producir una neuroadaptación persistente en las neuronas
y circuitos cerebrales que normalmente se encargan de atribuir relevancia motivacional a los estímulos que encontramos en el entorno. Este es un proceso clave para la conducta motivada, ya que el organismo se energiza ante la posibilidad de conseguir estímulos señalados como relevantes por este proceso evaluativo. Y aquí no sé si logran detectar el punto de que estamos hablando de conducta y estímulos. Aquí ya es donde vamos a entrar con el tema del condicionamiento clásico, por ejemplo. De tal forma que la propuesta de los autores fue esto, que debido al consumo repetido de la droga, el sistema mesolímbico se torna hipersensible a los estímulos que están relacionados con la droga. Y algo importante en este modelo es que hay una disociación entre los efectos de placer que conocemos como liking y los efectos de la valoración motivacional que conocemos como wanting. El consumo repetido de la droga provoca que el circuito se torne hipersensible ante los estímulos que están relacionados con la droga, y conforme avanza la adicción, el liking disminuye de manera significativa e incluso proporcional con el aumento del liking, del wanting, que sería la motivación. Entonces, cuando hablamos del comportamiento adictivo, estamos hablando de una alteración de los procesos motivacionales. Sí importa el placer, por supuesto, pero conforme avanza el comportamiento adictivo, el placer empieza a tener menos relevancia y la motivación alterada es la que empieza a tener mayor relevancia. Aquí la motivación, de acuerdo con el modelo de sensibilización de Robinson y Berrich, el wanting, que sería la motivación, se asocia más con el sistema dopaminérgico, mientras que el liking, que sería el placer, se asocia más con sistemas opioides, ¿no? Ahora, no significa que al inicio no esté involucrado también la dopamina con el placer, sino que conforme van avanzando, va a estar más relacionada con la motivación. Ahora, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí quiero que recuerden lo que vimos en el primer tema. Una persona consume la sustancia en ciertas circunstancias y eso va a provocar que los estímulos se condicionen. Va a estar consumiendo la droga y se va a estar dando una asociación con el olor, con la música, con los amigos, con el contexto, con la pintura, con etcétera. Y recuerden que se da un estímulo condicionado, donde entonces se da ese aprendizaje asociativo. La relación de la droga con los estímulos va a provocar un aprendizaje asociativo. Y este aprendizaje asociativo va a provocar una saliencia incentiva, es decir, una relevancia incentiva. Que entonces el estímulo condicionado, ya no la droga, sino el estímulo, va a ser incentivo y va a provocar una alteración en la motivación, donde la persona con una conducta adictiva va a enfocarse más en la conducta problema, por ejemplo, las apuestas, el videojuego, etcétera, por una alteración o una neuroadaptación de este sistema mesolímbico. Entonces, cuando ve un estímulo, va a provocar el estímulo la liberación de dopamina, porque está condicionada el cerebro a ese estímulo, se libera la dopamina, viene la alteración en la motivación y se presenta el fenómeno del craving, que ya lo revisamos, con un aumento en el deseo por consumir, viene una atracción y viene una aproximación hacia el consumo, ¿sí? Aquí, si se fijan, ya estamos integrando el aspecto de el condicionamiento clásico con este tema de los cambios a nivel cerebral. Ahora, hay otro modelo dentro de los modelos de sensibilización a los sistemas motivacionales, que sería el modelo de daño en la atribución, relevancia y la inhibición de la respuesta, conocido como IRISA. Este modelo fue propuesto por Goldstein y Volkov. Debo decirles que la doctora Volkov es directora del Instituto Nacional de Abuso de Drogas, conocido como NIDA, y que pues es incluso orgullosamente mexicana. Pero la tesis principal de este modelo IRISA es que la dependencia de sustancias
es el resultado de alteraciones de dos sistemas que son complementarios. Por un lado, un sistema encargado de detectar el valor de relevancia motivacional que se le da a los reforzadores, que realiza la valoración de los estímulos, y en este caso de las propiedades reforzantes de la droga, y a su vez deprecia la relevancia motivacional de otro tipo de estímulos naturales. Por eso, las personas con dependencia de sustancias le dan mayor relevancia a los estímulos asociados con la droga y su consumo que a otro tipo de estímulos, y empiezan a dejar de lado temas familiares, de trabajo, de la escuela, porque le dan mayor relevancia a la conducta adictiva. Por otro lado está el dañado, deteriorado, mejor dicho, el sistema de inhibición que se encarga de poder regular estas conductas inapropiadas. Y entonces es una lucha entre dos sistemas, un sistema reflexivo, considerándolo desde el punto de vista dual, y un sistema impulsivo, en el que el sistema reflexivo está disminuido y el sistema impulsivo está aumentado, y es un combate entre uno y otro, que pierde fuerza el sistema reflexivo y no logra controlar la respuesta de deseo o la motivación hacia el consumo de la sustancia. Bien, aquí les voy a mostrar imágenes del promedio de lo que llamamos el potencial de unión, perdón por los términos. Hay una técnica para hacer que esto se pinte de colorcitos, no la voy a comentar aquí, pero tenemos en A tenemos cómo se ve un estudio de PET, por emisión de positrones, y habla de cómo está el tema de la disponibilidad de receptores de dopamina cuando estaban viendo personas un video control, es decir, de naturaleza, y un video que está relacionado con el consumo de cocaína. Pero aquí lo que me gustaría destacar es que hay una correlación entre la activación del craving con los cambios en los receptores dopaminérgicos cuando las personas están viendo los videos de cocaína. ¿Esto qué nos dice? Que los estímulos que incluso ya fueron, representan un estímulo condicionado, va a generar la simple presencia del estímulo, cambios a nivel dopaminérgico. Y hace rato yo les platicaba sobre la lucha entre estos dos sistemas. En una persona que tiene una dependencia de sustancias, una persona que no tiene dependencia de sustancias, que es su conducta es normal, que no tiene problema con ningún tipo de comportamiento adictivo, va a haber este funcionamiento entre áreas de la corteza, entre áreas límbicas contra áreas de la corteza prefrontal, que van a tener un buen funcionamiento. Esta área de la corteza prefrontal va a poder regular la activación aquí a nivel central. Mientras que en una persona que tiene problemas de adicción, esta corteza prefrontal, que es la que se encarga de regular la conducta, va a estar disminuida, y entonces estas áreas, si recuerdan de nuestro sistema límbico, el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, van a estar exacerbadas en su respuesta, y van a tener una respuesta de craving o de deseo muy amplia que le va a costar trabajo controlar. Y entonces ahí viene la dificultad, que la persona siente un craving, esto está intenso, y la corteza prefrontal no tiene capacidad de regular esto, y entonces cae en la conducta adictiva o cae en la conducta de consumo. De manera general, si nosotros revisáramos en un cerebro, aquí tenemos que la persona consume una sustancia, va a haber una comunicación entre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, que va a generar una respuesta de liberación de dopamina, y viene esa respuesta de euforia o de high que conocemos. Pero a su vez también hay otras comunicaciones entre la amígdala, que es una estructura muy relacionada con las emociones, y el mismo núcleo accumbens, y esta proyección se va a relacionar con la valoración emocional que le dan al consumo. A su vez también hay una estructura que llamamos hipocampo, que tiene que ver con la memoria, que va a proyectar igual a esta estructura, y entonces aquí va a venir el recuerdo, ¿sí?
Entonces, si nosotros vemos incluso desde el punto de vista del condicionamiento, la persona va a estar consumiendo de manera repetida ante ciertos estímulos, el consumo repetido va a tornar hipersensible o hiperreactivo estas estructuras, que además va a venir una respuesta de recuerdo y va a venir la respuesta de deseo por consumo, que se explica desde el punto de vista del condicionamiento clásico. Pero además, la corteza prefrontal, que se encarga de regular este aspecto y que explica el modelo IRISA, está en hipofunción, es decir, está disminuida su capacidad de regular estas estructuras y la persona no va a poder detener la conducta, y es ahí cuando hablamos del comportamiento adictivo, un comportamiento que está cayendo en una conducta repetitiva, como sería el consumo de sustancias, los videojuegos, las apuestas, etcétera, y que va a explicar este fenómeno de la adicción. Ahora, si quisiéramos hacer así rápidamente una integración de todos estos modelos, hablando ya del condicionamiento que genera el consumo repetido de la sustancia frente a otros estímulos, cuando la persona percibe un estímulo que está relacionado con la droga, va a activar, incluso explicado por un condicionamiento pavloviano clásico, va a activar la liberación o va a promover la liberación de dopamina, se va a dar este incremento y luego va a generar un fenómeno cognitivo que puede ser llamado como sesgo atencional, que va a aumentar las señales asociadas a la droga, el incremento asociadas a la droga, y aquí vienen las creencias permisivas, las creencias adictivas, etc. Se va a quedar sin recursos atencionales, pero estos procesos cognitivos, como ya revisamos en la parte de cognición, van a ser un loop, una retroalimentación recíproca con el craving, y entonces viene el consumo de la droga y la recaída. Y así es como se va a dar esta conducta adictiva, este comportamiento adictivo. Hay fenómenos de procesos de asociación que derivan en un aprendizaje. También hay procesos cognitivos que llevan a una interpretación o una percepción de las circunstancias, de las situaciones o de sí mismo, que a su vez van a hacer una retroalimentación con el craving, y el craving, que es un deseo por consumir la sustancia, va a activar este deseo por consumir la droga, va a activar este consumo de la droga, y se va a dar la recaída, y entonces vamos a estar en ese círculo que conocemos, que definimos como el comportamiento adictivo. Y bien, pues bueno, hasta aquí va a ser de esta explicación, pues a nivel de qué sucede con estos modelos de sensibilización del incentivo. Y quise explicar estos modelos de sensibilización porque implica una integración de los modelos psicológicos que revisamos previamente. Y bueno, pues bueno, nos vemos en el próximo tema. Y también de este material les dejo una lectura muy breve, pero que les puede dar un poco más de detalles de qué son estos modelos de sensibilización. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente tema.